Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En los días, sobre todo, desde algunas semanas recientes, la pandemia del COVID-19 y sus efectos, la invasión de Rusia a Ucrania, las altas tasas de interés, la ruptura en las cadenas de producción, la baja inversión en el sector industrial, la importación de alimentos y, por supuesto, las perspectivas a la baja en lo que hace al crecimiento económico han sido una serie de factores que se han venido mezclando en la polémica de la actual situación económica de México y la perspectiva inmediata. ¿Cómo describirías este panorama que de pronto, sobre todo para los que no estamos permanentemente imbuidos en la información económica y financiera, nos inquieta? Doctor José Luis de la Cruz, un reconocido y respetadísimo analista económico y financiero, ¿cuál tu opinión sobre el actual momentum que está viviendo la economía mexicana y su perspectiva inmediata, doctor? Buen día. Ricardo, muy buenos días. Fundamentalmente a mí me parece que México está viviendo, pero sobre todo va a vivir nuevamente uno de sus momentos más desafiantes. ¿A qué me refiero? Por un lado, el lado externo, que fue el motor de crecimiento de México durante los meses pasados, pues es claramente el primero que se va a debilitar. Estados Unidos, que es nuestra fuente de exportaciones, es decir, hacia donde dirigimos cerca del 85% de lo que exportamos, pues ha entrado en una fase de desaceleración, sobre todo en la parte de manufacturas, es decir, aquellos productos del sector automotriz, el equipo eléctrico, electrónico, maquinaria de cómputo, que nosotros producimos y que van a aquel mercado. Lo que se está previendo es de que en los próximos meses empiecen a desacelerarse, que empiecen a perder fuerza. Eso es un elemento del que México pues difícilmente va a escapar y que en las remesas empieza también a reflejarse, es decir, poco a poco las remesas empiezan a dejar de crecer en la misma magnitud que tenían en meses previos por el hecho de que el mercado laboral de Estados Unidos va a comenzar también a debilitarse. En la parte interna, que es fundamentalmente en donde tenemos, pues digamos, nuestro día a día, en donde el mexicano promedio, nuestras empresas están más vinculados, pues lo que también estamos observando es de que si bien durante los últimos 2 meses hubo un crecimiento relativamente más sólido, pues es difícil que se conserve si Estados Unidos no crece. Y ahí sectores como el de la construcción siguen viviendo momentos complejos, porque la construcción no se recuperó a los niveles que se tenían antes de la pandemia del COVID-19, la edificación, lo que se conocen como trabajos especializados y la propia elaboración de infraestructura por parte del gobierno de México, pues están en niveles por abajo de lo que se tenía hace un par de años. Y en la construcción pues están asociados cerca de 50 ramas de la economía que dependen de la misma y que también refleja pues las decisiones de inversión que van a realizar en el resto de la economía. Y aquí las expectativas empresariales lo que permiten prever es que hay un debilitamiento de hacia dónde va México dentro de un año. Entonces, en este momento, en términos generales, con esas perspectivas de bajo crecimiento y en donde la inflación se mantiene alta y en donde además el alza en tasas de interés es previsible que se mantendrá al menos durante los siguientes meses, pues en términos generales configuran un escenario en donde México pasará de crecer relativamente poco a una desaceleración, fundamentalmente porque el principal socio comercial pues ya está en esa fase. ¿Cuál la perspectiva? Pues tú coincides en que el año próximo no creceremos a más de 1% siquiera. Yo creo que el escenario base, al menos el que yo tengo, sí es un crecimiento cercano
a 1.2% en un escenario medio, es decir, en donde hay riesgos, y parte de los riesgos son la desaceleración de Estados Unidos, la volatilidad en los mercados financieros internacionales, que hay que mencionarlo. Hay sectores dentro de esos mercados financieros que están viviendo años que no se habían observado salvo en 1932 y en 1969. Es decir, la pérdida de valor de activos financieros, de bonos financieros a nivel mundial, pues es un elemento que genera riesgos, pero sí, el escenario central es crecer alrededor de 1%. ¿Cuáles dirías que son las recomendaciones que tú harías fundamentalmente? ¿Dónde tendríamos que dirigir una estrategia de carácter económico financiero para tratar de contener estos efectos negativos, José Luis? Bueno, yo creo que hay oportunidades aún en este entorno. El primero y más inmediato está en el propio mercado interno, es decir, el año que entra se prevé que el gobierno gaste 200,000 millones de pesos adicionales en infraestructura, en lo que se llama inversión física. Si se le da mayor contenido nacional, es decir, si se utilizan insumos fabricados en México, ahí existe una oportunidad de generar crecimiento. Es una cantidad que equivale a más de 1% del PIB en términos reales. Entonces, ahí es lo primero que se podría hacer. Y en segunda instancia está el famoso nearshoring, que es esta relocalización de empresas que se quiere hacer en América del Norte, sobre todo del sector industrial manufacturero. ¿Qué se requiere para atraer esas inversiones? Política industrial. Y ahí facilitar esas inversiones en áreas industriales estratégicas puede ser otra oportunidad para México. Como siempre, mi querido y admirado maestro, gracias José Luis por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Ricardo. Muy buen día. El doctor José Luis de la Cruz, un hombre cada vez más respetado en el ámbito económico financiero de nuestro país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.